Tenemos una importante entrevista, me indica mi equipo de producción, con Ecuador. Y quiero, por supuesto, que le prestemos suma atención por lo que César García Vélez y esta voz autorizada, quien tiene como invitado, nos va a compartir a esta hora. Adelante, César. Sí, muchas gracias, Andy. Nos encontramos con Daniel Crespo para seguir analizando esto que está en desarrollo, lo que está pasando, el plan de Estados Unidos en esta intervención en Venezuela y la materialización de la entrega de presos políticos, que era un anhelo no solo de todo el planeta, sino de aquellas familias que han estado sufriendo enormemente durante todo este tiempo. Daniel, bienvenido a este análisis aquí en D-News con Latinoamérica. Primero, todo esto está previsto. Lo que está aconteciendo da cuenta de que efectivamente hay un proceso en el cual quienes han quedado a cargo del poder están trabajando con los Estados Unidos. Bueno, en efecto, lo que se puede ver a partir de los acontecimientos del día sábado, no solamente es la velocidad con la que se están dando ciertos cambios, tal vez la falta de aceleración en otros, por ejemplo, de lo que se ha hablado sobre la necesidad de ya hablar de una transición democrática, pero en cambio vemos que los intereses que los Estados Unidos tiene en, por un lado, mantener la estabilidad del país y que se llegue a ciertos acuerdos mínimos, se está cumpliendo, ¿no? Tal vez los puntales de la retórica que a nivel diplomático se ha manejado en los Estados Unidos tienen que ver con lo que va a ser el manejo del sector petrolero y también con la liberación de presos políticos. Y en ambas cosas se puede ver que se están dando pasos significativos con lo que está sucediendo efectivamente el día de hoy. Bueno, sale, por ejemplo, el yerno de Edmundo González Urrutia, algunas personalidades importantes. En las próximas horas se espera que más se sigan sumando. ¿Y esto en qué va a terminar, al menos en esta fase? Porque Estados Unidos habla de 3 fases, pero en esta fase, ¿cuáles son las acciones que piensas que pueden irse derivando? Bueno, lo primero es garantizar la estabilidad, ¿no? Después de haber descabezado al régimen, era necesario de alguna manera poder dialogar con quienes quedaban digamos, de ese círculo cercano a Maduro y que podían garantizar de alguna u otra forma que el país no caiga en una anarquía. En ese sentido, la asunción como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, la forma en que se ha dado también digamos, pues, la renovación del legislativo venezolano este día lunes, dan cuenta de ello, por un lado. Hay una retórica que trata de alguna manera aminorar lo que podrían ser tensiones. Y por el otro, se ve este tipo de gestos, ¿no? El liberar presos es obviamente una forma de demostrar a los Estados Unidos que quienes están quedando pueden ser efectivamente las personas con las que se puede llevar a cabo este proceso en esta primera etapa. Lo que se espera tal vez a futuro es que ya se pueda hablar un poco menos de presos, se pueda hablar un poco menos tal vez de la visión que tiene que ver en materia energética, sino también ya eso que es tal vez el anhelo de la mayoría de venezolanos, que ya es la transición democrática. Ahora, también Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hablaba de en algún momento dar paso a amnistías, indultos. Dentro de la cúpula de la dictadura, ¿tú piensas que alguno de ellos podría acogerse a esto? O sea, pagar el precio alto de lo que significaría el perdón o la impunidad para muchas familias que esperan que, por ejemplo, Delcy Rodríguez se encuentre tras las rejas por haber sido parte de todo esto. Bueno, esto es uno de los puntos más polémicos en torno a lo que está sucediendo en este momento, pero también hay que entender desde un punto de vista pragmático y si queremos verlo también histórico, que ningún cambio de esta naturaleza se da sin que existan personas que faciliten esa transición desde el mismo régimen que está siendo desplazado. Lo pudimos ver en el caso de la Alemania nazi después de la ocupación, ¿no? Inclusive, pues, como algunas de empresas que se generaron en los años 30 del siglo XX, pues, permanecieron porque llegaron a un acuerdo con las fuerzas de ocupación aliadas. Podemos hablar también de cómo figuras importantes del franquismo fueron claves para la transición a la democracia en el caso de España. Por dar ejemplos rápidos, entonces, dicho de una forma que puede ser hasta un poco cruda, no existe una transición donde no haya que apoyarse en elementos del régimen que está quedando atrás. Y es necesario de alguna manera apoyarse en esas figuras para que esta transición sea lo más estable para la población. Eso tiene un costo,
y ese costo justamente es la impunidad de algunas de esas figuras. ¿Quiénes podrían acoger? Yo veo en ese sentido, de alguna manera, mucho más proclives de hacerlo a los hermanos Rodríguez, ¿no? Eh, pero lo encuentro más difícil, más problemático para figuras mucho más radicales del régimen, como puede ser Vladimir Padrino o el mismo Diosdado Cabello. Ahora, con respecto a los damnificados del chavismo, mucho se habla sobre esto. Hay una cantidad de figuras que han estado aguantándose alrededor del régimen de la dictadura. Tenemos medios de comunicación como Telesur, tenemos la dictadura cubana, muchos partidos y movimientos políticos que han sido financiados con el petróleo de Venezuela. ¿Cómo avisoras tú los grandes perdedores, quizás a corto plazo, de lo que está ocurriendo? Bueno, aquí tenemos por un lado el sector interno, ¿no? O sea, casa adentro quienes pierden y por supuesto quiénes son los aliados externos del régimen chavista que se verían más afectados por esto. A nivel externo, pues evidentemente en la región tenemos dos grandes perdedores, empezando por Cuba. Ya se habla de que Cuba está en una situación muy crítica. El bloqueo al petróleo venezolano hacia Cuba está generando una crisis energética durísima en Cuba y sin ese apoyo es muy probable que esté pasando por unas situaciones más difíciles que ha tenido desde el establecimiento justamente del régimen castrista. En el caso también un aislamiento evidente de Nicaragua, aunque Nicaragua, el peso geopolítico, inclusive diría que simbólico de Nicaragua, no es el mismo que el de Cuba, ¿no? Pensando en los Estados Unidos para el secretario de Estado Marco Rubio, el paso siguiente en América Latina después de Venezuela es Cuba, ¿no? Eso ya lo ha explicitado en algunas ocasiones. Un poco más abriendo digamos, el compás más allá del hemisferio, por supuesto que podemos pensar en China, podemos pensar en Irán. Si bien el petróleo venezolano no llega a ser más allá del 5% del petróleo que importa China, su importancia sí radica mucho, no solo porque aparentemente no es mucho, 5%, como digo, pero hay que entender que es una de las fuentes que va a tener, digamos, ya no va a poder tener China. De forma paradójica, esto es beneficioso para Rusia que tiene una posición un poco delicada respecto a China a partir de las sanciones por la invasión de Ucrania, pues ahora puede negociar de una forma un poquito más efectiva su petróleo con China. Y para el régimen iraní, que está pasando una crisis muy particular, que no viene al caso en este momento analizarla, pierde un pie en la región, ¿no? Que de alguna manera había sido bastante necesario especialmente durante el periodo de Hugo Chávez. Una conclusión, luego de que ocurra esto y que obviamente no se tenga estos rehenes, porque esto es lo que han sido los presos políticos, ¿cómo supones el siguiente paso? ¿Dejar el poder de parte de estos personajes que tú dices son radicales? ¿O no se puede descartar, por ejemplo, una segunda intervención de características militares por parte de Estados Unidos si estas fichas como Diosdado Cabello, Padrino López, pues se mantienen? Bueno, tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Marco Rubio han sido muy claros en esto. Si es que es necesaria una segunda intervención, se la hará. Ahora, esto de a quienes podría más afectar, a quienes están más alejados de la negociación, ¿no? Si bien Vladimir Padrino tiene un control efectivo sobre el ejército, también es muy llamativo cómo el ejército actuó de una forma muy limitada, o inclusive se habla de que no hizo absolutamente nada por defender a Hugo Chávez, ¿no? Perdón, a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué tanto ellos tienen mucho que perder? No nos olvidemos que inclusive hay una recompensa sobre sus cabezas en este momento. Entonces, tal vez lo que se está negociando casa adentro es cómo estas figuras pueden estar alinearse un poco más con la figura de los hermanos Rodríguez, que son, ya a estas alturas creo que queda muy evidente, los grandes ganadores de este proceso, al menos en esta primera fase. Ahí tienes el análisis sobre lo que está pasando, Andy. Estamos atentos a lo que puede derivarse en las próximas horas. Acá en Ecuador también existen muchos venezolanos que a través de la señal de DNews están muy pendientes de lo que está pasando y esta potencial liberación de rehenes y presos políticos que era, por supuesto, una de las prioridades para aquellos que han sufrido durante tanto tiempo los defectos
esta dictadura. César, me gustaría, compañero, antes de avanzar, porque quiero mostrar imágenes de lo que es el helicoide. Tenemos ya ahí al analista internacional y quería saber su opinión, César, sobre otro protagonista, otro elemento importante de lo que es este movimiento Estados Unidos-Venezuela, y es Diosdado Cabello. ¿Qué opinión merece Diosdado Cabello en todo este movimiento de fichas, según la mirada del analista? ¿Podemos preguntarle? Claro que sí. ¿Cuál es tu visión sobre Diosdado Cabello en medio de toda esta situación? Porque ayer lo veíamos paseándose, publicó un video en donde trataba de dar tranquilidad, decía me estoy paseando por Caracas, no pasa nada, y cualquiera diría, pues, este hombre que tiene precio en la cabeza, ¿cómo está en esas condiciones? Yo creo que tal vez Diosdado Cabello es la figura que más se vería afectada dentro de lo que ha sido esa estructura del poder, del chavismo después de la muerte del mismo Hugo Chávez, ¿no? Eh, y una figura que de alguna manera pues ha sido mucho más confrontativa con los Estados Unidos. Eh, si pensamos, por ejemplo, hay que repetirlo, ¿no? A los hermanos Rodríguez, su posición es mucho más delicada, tiene mucho más que perder. En ese sentido es que se puede entender que tenga todavía, pues, intente demostrar que la situación es mucho más leve de lo que realmente es. Ahora, por supuesto que hasta qué punto las negociaciones entre Delcy Rodríguez y el secretario Rubio van avanzando, es un poco difícil de saber, ¿no? Porque también tenemos una retórica que no siempre se responde a la realidad, ¿no? O sea, el presidente Trump habla de que ya controlan Venezuela, lo que tampoco sobre el terreno es real. Tomemos en cuenta que no hay tropas no hay tropas en suelo venezolano. Se habla de que los Estados Unidos mejor dicho, que Venezuela va a comprar con ese petróleo, ¿no es cierto? Se habla de 30 a 50 millones de barriles, productos exclusivamente hechos en los Estados Unidos. La retórica está ahí, pero no estamos en una fase muy temprana como para saber qué mismo va a suceder. Pero dentro de todo eso, es un contexto en el cual Diosdado Cabello no tiene algo visible que le permita asegurar, para empezar, su libertad. Entonces, realmente es tal vez de las figuras que más tiene que perder en esto, ¿no? Si es que a alguien le interesaría que las cosas vayan mucho más lento o que inclusive se lleguen a deteriorar, sería él mismo, ¿no? Pero para que eso se deteriore, tendría que pasar también, obviamente, por una afectación de las relaciones de Delcy Rodríguez con los Estados Unidos. Y se nota por el discurso incluso de Nicolásito y de la mayoría, el mismo Diosdado Cabello, que ni siquiera lo nombran a Maduro. O sea, ya no les importa mucho lo que pase con él, sino lo que pase en las próximas 48 horas. Bueno, lo que pasa es que tampoco tiene mucha más, no tiene mucho más salida en ese sentido. Recuerdo justamente la juramentación como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, estuvo ahí, dio incluso unas palabras, pues, Nicolásito, como se le suele decir al hijo de Nicolás Maduro. Y claro, ¿no? Sí, se habla de una Venezuela libre, se habla inclusive bueno, recuerdo esas palabras, papá, aquí estamos, etcétera, pero no pasa de eso. No pasa de eso, porque también saben que tienen que medirse mucho con sus palabras. Cuando se hace un análisis de esta naturaleza, no solo hay que hablar a nivel institucional, sino también a nivel de lo que puede ser, bueno, más hacia arriba, el nivel sistémico, y más hacia abajo, incluso el nivel personal. Y cuando hablamos de cómo entiende las relaciones internacionales del presidente Donald Trump, él entiende a un nivel muy cercano de lo que es amigo-enemigo, a un nivel de personas, más que de instituciones, más que de países. Él ve a las personas, ¿no? Cuando él dice, las cosas van a salir van a salir bien con Rusia, porque Putin es mi amigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en otras palabras, hacer algo que en ese sentido afecte, haga sentirse al presidente, incomode al presidente Trump, podría afectar todo el proceso político, ¿no? Entonces, hay que entender esos dos niveles, ¿no? ¿Por qué no? Cambiando un poco para que se entienda este punto, ¿por qué a María Corina Machado, por ejemplo, no se le ha dado espacio hasta este momento? La visión más pragmática que expone el secretario Rubio es que en este momento ella no tiene la fuerza sobre terreno para llevar una transición adecuada. Sí, pero también tenemos un presidente Trump que está evidentemente dolido por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Entonces, con el presidente Trump siempre hay que entender que no solamente se trata de lo que se maneja a nivel diplomático como instituciones, sino también cómo él lo ve desde el punto de vista Muy personal. interesante. Gracias, Daniel Crespo. Andy, tú sigues. Gracias, César.